ingeniero Carrasco Linares egresó de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha sido vocal o es vocal titular de colegios de profesionistas y grupos académicos del Consejo de Cuenca del Instituto Estatal del Agua en Chiapas. Adelante, ingeniero. Bien, en esta mesa sobre factores y actores de las inundaciones me voy a referir a los consejos de Cuenca en general y al Consejo de Cuenca Grijalbo-Sumacinta en particular, como actores marginales que debieran tener un rol protagónico en la cogestión y gobernanza del agua y los recursos naturales a ella, obviamente asociados. Pues esta participación tiene como proposición central esta que considero una premisa general pero básica, que es la necesidad de democratizar el gobierno del agua en México para darle mayor viabilidad al manejo integrado de cuencas y la gestión integrada de recursos hídricos como estrategias convenientes para ofrecer respuestas más efectivas en la gestión del riesgo de desastre por inundaciones, entre otras calamidades, reduciendo o eludiendo amenazas y la vulnerabilidad de la población. En torno a esa proposición, voy a tratar de articular argumentos y reflexiones surgidas de la participación directa en el Consejo de Cuenca Grijalbo-Sumacinta y en el Seminario Internacional Grijalbo-Sumacinta. Este seminario es un proceso de trabajo colaborativo que estamos desarrollando un conjunto de instituciones académicas y organizaciones sociales de nuestra región. Y los temas específicos que voy a tratar de desarrollar, pues son estos 4 aspectos, entre muchos, que tienen que ver con un sistema complejo, como son las cuencas hidrográficas y o hidrológicas, que la doctora Elena Kotler ha descrito en un panorama muy interesante, ¿no? Muy completo. Pues como sabemos, de manera general, nuestra nación mexicana es una república representativa, democrática, laica y federal, como está planteado como proyecto de nación en la Constitución Política, en su artículo 40. Pero es el caso que el gobierno del agua está centralizado de manera absoluta en el Poder Ejecutivo Federal, es decir, en el presidente de la República, en una autoridad unipersonal que ejerce su autoridad y administra la cuestión del agua a través de la Comisión Nacional del Agua, como lo establece el artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales. Juan Jaime Sánchez Meza, en su magnífico ensayo El mito de la gestión descentralizada del agua en México, documenta de manera magistral el proceso de centralización del agua y recuerda también un pasado virreinal lejano donde había mayor autodeterminación regional en el procesamiento de los conflictos, los asuntos relacionados con el agua, y también argumenta de manera muy interesante la urgente necesidad de que hacia el futuro
avancemos hacia un mayor protagonismo de la sociedad en la administración y gobernanza del agua. Y cuando les comentaba de la participación directa en el Consejo de Cuenca Grijalbo-Usumacinta, pues nos ha dado la oportunidad de conocer de manera cercana pues lo que se dio en llamar el proceso de perfeccionamiento del Consejo de Cuenca Grijalbo-Usumacinta, y que es un reflejo de este carácter centralizado de la administración del agua en México, que no abre los espacios de manera efectiva a la participación organizada de la sociedad. Este proceso de perfeccionamiento de los consejos de Cuenca y particularmente del Grijalbo-Usumacinta se ha llevado 3 años. Concluyó el 27 de junio de este 2014 con la elección del presidente del Consejo de Cuenca, y lastimosamente pues no fue posible avanzar en el propósito de ciudadanizar esta instancia de participación colegiada, y confrontamos prácticamente lo que algunos hemos dado en llamar una elección de Estado. Fue el voto de los delegados federales de las diferentes secretarías que convergen en esa instancia, que brillaron por su ausencia durante los 3 años, pero llegaron a votar con la consigna de favorecer a uno de los candidatos, que a nuestro juicio pues no representa más a la sociedad, o no representa adecuadamente a la sociedad, por ser un servidor público. Es el director del Sistema Municipal de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Tuxtla, o del municipio de Tuxtla, promotor del proyecto de privatización de los servicios de agua potable en la ciudad, y pues con una trayectoria más como contratista en la obra pública, ¿no? Y es curioso, bueno, es sintomático que una de sus primeras acciones, en lugar de convocar a la sesión del Consejo, ha sido promover la construcción de un Consejo Consultivo para el Consejo de Cuenca, ¿no? Entonces, eso en sí mismo es contradictorio. No obstante, a pesar de estas limitaciones, y aunque la ley establece que los consejos de Cuenca son autónomos, pero con esas limitaciones que vamos a comentar un poco más adelante, pues ha sido un espacio importante para la participación crítica y propositiva de representantes de la sociedad y también del sector académico, para pues tratar de avanzar hacia esto que consideramos una necesidad, de que se comparta el poder en términos de acceso a la información, a los recursos y a la toma de decisiones entre el gobierno y la sociedad en un tema tan sensible como es la cuestión del agua y todas las consecuencias que se derivan de la forma en que la administramos. Me voy a referir y apoyar en un magnífico libro de la doctora Elena Kotler y Georgina Caire, que documenta las lecciones aprendidas sobre el manejo de cuencas en México. Y pues a partir de ello tenemos que reconocer que el manejo integrado de cuencas no ha logrado instalarse como una política de Estado ni como una política pública en nuestro país, a pesar de que hay importantes y una amplia variedad de iniciativas, de experiencias.
hay limitaciones estructurales para que puedan lograr mejores resultados y trascender en el sentido deseado. Una de las principales limitaciones es el acceso al financiamiento. Es un proceso bastante arduo y complicado que significa una limitación pues muy importante para que esas iniciativas puedan trascender. Y bueno, se expresan pues estas maneras centralistas de conducir la política, los programas y los proyectos relacionados con la cuestión del agua y el manejo y la posibilidad del manejo integrado de las cuencas hidrográficas en México. Entonces, esta cita quizás nos permita visualizar de mejor manera esto que trato de comunicarles, ¿no? Las autoras que he referido pues plantean que en la implementación de las acciones los proyectos de manejo de cuencas entran en una paradoja, ¿no? Las soluciones que se logran definir con el consenso de la población terminan definiéndose por los programas del gobierno central, que tienen pues cierta precariedad de por sí en los recursos, rigidez programática, una vigencia muy acotada, trianual o sexenal, con muchas dificultades para poder desarrollarse. Por su parte, Luisa Paré y Patricia Jerez pues plantean que más allá de declaraciones y buenas intenciones, la cuestión fundamental es si existe una verdadera posibilidad de autodeterminación o si la participación habrá de limitarse a decisiones tomadas desde arriba de manera centralizada. Y también cuestionan, ¿no?, cómo pasar de un modelo de tipo centralizado y vertical hacia otro desconcentrado y descentralizado con una efectiva participación social. Y la alternativa que encontramos a ello, igual en la perspectiva de estas autoras, investigadoras, maestras, se ubica precisamente en la posibilidad de la cogestión y el buen gobierno del agua y los recursos naturales. Y para ir cerrando este primer aspecto, considero pertinente referir la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, que está siendo conformada con un movimiento académico y social muy importante en todo el país, que a principios de octubre tendrá su segundo congreso para aprobar en definitiva este proyecto y con por lo menos 130,000 firmas ciudadanas llevarla al Congreso de la Unión como una propuesta, un proyecto ciudadano para la nueva Ley General de Aguas. Y uno de sus aspectos medulares es el fortalecimiento de los consejos de cuenca como instancias para la cogestión y el buen gobierno del agua, como instancias que deben ser descentralizadas, contar con personalidad jurídica, patrimonio propio y facultades para tomar acuerdos vinculantes. Es decir, devolverle y compartir el poder con la sociedad organizada, que pueda participar de manera legítima, de manera representativa, de manera consciente en los diferentes espacios de dimensiones hidrográficas significativas de la cuenca. Y esta propuesta también se complementa con la construcción de una Contraloría Social del Agua en diferentes niveles para que también haya contrapesos y se asegure la adecuada conducción de esos propósitos. En otro orden, también considero pertinente
que en esos espacios de los consejos de cuenca podamos pues coincidir en la pertinencia de reconocer al manejo integrado de cuencas y a la gestión integrada de los recursos hídricos como estrategias convergentes y complementarias, y que la oposición entre ellas es un falso dilema. El manejo integrado de cuencas, como se explicó muy bien en la participación anterior, pues tiene un enfoque fundamentalmente dirigido hacia la conservación y restauración de los ecosistemas para mejorar y pues asegurar para el presente y para el futuro los vitales servicios ecosistémicos que nos brindan, y la necesidad de ese enfoque holístico, territorial, versus el paradigma tecnocrático, hidráulico que ha prevalecido en la gestión de las cuencas. Entonces, nos pareció pertinente enfatizar en esta oportunidad la importancia que tiene promover como una recomendación de política pública estos enfoques convergentes entre el manejo integrado de cuencas y la gestión integrada de los recursos hídricos. Por otro lado, pues ya se comentó también la necesidad de un enfoque de cuencas transfronterizas para nuestra región, Grijalva y Usumacinta. Este mapa pues es producto de un esfuerzo de muchos años de trabajo que reconocemos en expertos regionales como son el doctor Antonino García, la doctora Edith Kaufer. Han documentado ampliamente este aspecto y ofrecen una serie de criterios y recomendaciones que es pertinente retomar. En este caso solamente enfatizar, como ya lo hizo la doctora Kotler en la intervención anterior, son espacios bastante amplios, son sistemas complejos y por su carácter transfronterizo, o ese carácter transfronterizo debe ser considerado en el diseño de las políticas, programas y proyectos correspondientes, sin menoscabo de que existen grandes dificultades por la relación histórica y las asimetrías existentes entre México y Guatemala, pero enfatizamos que es una necesidad que hay que atender. Y por otro lado, la enorme extensión de las cuencas pues rebasa las 90,000 hectáreas o kilómetros cuadrados, perdón, si incluimos como debe de ser el territorio de Guatemala. Entonces, no entendemos por qué, o yo no he entendido por qué un territorio tan amplio y tan complejo está centrado en un solo consejo que no puede tener la representatividad, la legitimidad de esa visión compartida que necesitamos para la adecuada gestión de nuestras grandes cuencas. Entonces, nuestra propuesta es separar, tener por un lado la cuenca Grijalva, la cuenca Usumacinta. Hay recomendaciones muy razonadas, muy documentadas para diseñar las estrategias de intervención, procesando a nivel de áreas estratégicas y con la participación organizada de la gente, la atención a los grandes problemas que confrontamos en estos espacios. Como un dato que generalmente conocemos, el cauce del Grijalva y el Usumacinta se unen unos 20 kilómetros antes de su desembocadura al Golfo de México. Tienen dinámicas hidrológicas separadas generalmente y facilitaría más su administración, su operación, un manejo separado de las mismas.
Bien, pues a manera de conclusión y esperando haber podido articular este conjunto de argumentos y reflexiones, a manera de conclusión planteo que una mayor efectividad en la gestión del riesgo de desastre por inundaciones debería de pasar necesariamente por la democratización de las instancias de cogestión y gobernanza de las cuencas hidrológicas, los consejos de cuencas ciudadanizados como instancias descentralizadas, con personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad de acuerdos vinculantes, como ocurre en algunos otros países del mundo, ¿verdad? Son imprescindibles para que el manejo integrado de cuencas y la gestión integrada de recursos hídricos sean estrategias efectivas para la conservación y mejora de los recursos naturales y mejores servicios ecosistémicos para todos. Estos planteamientos quizás, o muy probablemente sean temerarios, ¿verdad? Pero lo bueno de las utopías es que son realizables, como nos recuerda Julio Cortázar. Muchas gracias.